Bendiciones a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Saludes a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, los hermanos, hermanas que puedan sintonizar este servicio o este breve video. Soy Santos Israel Dávila García, pastor evangélico, y les voy a invitar para reflexionar en la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 1 y el versículo 5, una lectura. Y anteriormente ya teníamos el video acerca del Evangelio, pero hoy quiero que reflexionemos en estos versículos de la palabra del Señor en cuanto a qué tiene que hacer usted para nacer de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Leemos la palabra del Señor y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, una breve reflexión. Jesús aquí estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo. Era un principal entre los judíos, es decir, un maestro de la ley. Y dice la palabra del Señor que vino de noche a Jesús. Podemos suponer que vino de noche a Jesús porque era un maestro y quizás tenía cierta vergüenza llegar a preguntarle a Jesús. Entonces vino de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Y él le preguntó y le dijo: Rabí, dice que vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo sabía. Ahora Nicodemo no solamente dijo yo sé, él dijo sabemos. Él estaba hablando por los demás maestros de la ley. Y él dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Estimado amigo, usted tiene que nacer de nuevo si quiere un día estar con el Señor. ¿Cómo puede usted nacer de nuevo? Jesús aquí le explicó a Nicodemo y le dijo la forma como él podía nacer de nuevo. En el versículo 4
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿cómo puede ser posible esto? Y creo que hay muchas personas diciendo lo mismo. ¿Cómo puede ser posible que yo vaya al cielo? ¿O cómo puedo ir al cielo? Quizás muchas religiones, muchas sectas le digan: tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que cumplir con esto, cumplir con lo otro. Y quizás le puedan hacer una lista de todas las cosas que tiene que hacer. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús que tenía que hacer Nicodemo? Le dijo: tenés que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que una persona puede nacer de nuevo? Y aquí vemos la explicación de Jesús y vemos Nicodemo cómo está sorprendido, está asustado porque él no está entendiendo nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual y Nicodemo estaba pensando carnalmente. Nicodemo estaba pensando en entrar por segunda vez en el vientre de su madre para poder nacer. Entonces Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? A lo que Jesús respondió y también le dijo: de cierto te digo. Jesús hace dos afirmaciones contundentes y él dice: de cierto te digo. Jesús le está diciendo: no dudes de esto. Y él le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y quiero hacerle una pauta aquí para explicar esto, porque Jesús está diciendo: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Pero él le dice: el que no nace de agua y de espíritu. Es cierto, han habido muchos maestros, muchas personas que han malinterpretado este texto y lo refieren al bautismo en agua. Jesús aquí no estaba hablando de bautizarse en agua. Jesús aquí estaba hablando de un nacimiento físico y de un nacimiento espiritual. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, le estaba diciendo: lo que una persona tiene que hacer para nacer de nuevo es que primero tiene que nacer físicamente y luego nacer espiritualmente. Note que una persona que es creyente en Jesucristo nace dos veces, y si el Señor no ha venido a raptar a su iglesia, va a morir una vez. Es decir, va a nacer físicamente cuando nace físicamente del vientre de su madre, pero también va a nacer espiritualmente, va a experimentar dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Pero va a experimentar, como repito nuevamente, si el Señor no ha venido a raptarnos, vamos a experimentar la muerte física, es decir, la separación del cuerpo de la vida, ¿verdad? Entonces va a experimentar la muerte física, pero no obstante, el que no es creyente va a experimentar dos muertes y va a experimentar solamente un nacimiento. Va a nacer físicamente, va a morir. Va a nacer físicamente y va a morir espiritualmente y físicamente. Es decir, va a morir físicamente y espiritualmente. Va a nacer físicamente y luego va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Solo va a tener un nacimiento y es el nacimiento físico, y luego va a morir espiritualmente, primero va a experimentar la muerte física y luego va a experimentar la muerte espiritual, que va a ser la muerte separada de Dios por los siglos de los siglos, en sufrimiento eterno en el infierno. Va a experimentar esa muerte. Pero aquí Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual y el nacimiento físico. No se estaba refiriendo al bautismo en agua, porque si el bautismo en agua fuese un requisito para la salvación, entonces no tuvo ningún valor la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Notemos que el bautismo en agua es un mandato del Señor para creyentes, pero no es para ser creyentes, es para los creyentes que están dispuestos y que han creído en Jesucristo como su Salvador y se van a identificar con su muerte, sepultura
y resurrección con Cristo, una hora de bautizarse en agua. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer físicamente y luego nacer espiritualmente. Y el versículo 6 lo aclara y dice, lo que es nacido de la carne, es decir, lo que es nacido del agua es carne, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego Jesús en el versículo 7 le dice, no te asustes, no te maravilles. Jesús le dice a Nicodemo, no te asustes, no te sorprendas de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la palabra espíritu es la palabra neuma en griego, que es donde viene la palabra neumáticos. Note usted que los neumáticos, para estar inflados, como llamamos en Nicaragua, tienen que estar bien inflados, pero lo que ellos tienen adentro, los neumáticos, es aire. Pero usted y yo no podemos ver ese aire que hay adentro. Pero el hecho que no lo miremos a simple vista no significa que no sea real, porque es real, está allí. El Espíritu Santo está real, que nosotros no lo vemos, pero es real. Él está en el creyente cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 10, respondiendo Nicodemo, en el versículo 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo hasta la vez no ha entendido nada de lo que Jesús le está diciendo. Y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le dijo, ¿cómo es posible, Nicodemo, que tú eres maestro y no sabes esto? ¿Qué es lo que enseñas entonces, Nicodemo? Y así es como hay muchas personas, muchos maestros diciendo que están enseñando la Biblia, pero no saben qué lo están enseñando a su congregación, a su iglesia, porque les están enseñando un método diferente al que Jesús ha enseñado de cómo ir al cielo. Y así que hay muchas personas y muchas iglesias que no saben ni cómo ir al cielo, porque están creyendo que tienen que hacer esto y lo otro, hacer obras y esfuerzos humanos, porque creen que pueden ser salvos a través de sus esfuerzos propios y no a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos creen que tienen que ofrendar, que tienen que diezmar, que tienen que ayunar, que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia como medio para ir al cielo. Y eso no es el medio. Ese es el resultado de nuestra salvación. Una vez que hemos creído en Jesucristo, como ahora somos hijos de Dios, tenemos que hacer esas cosas, pero como resultado de nuestra salvación y no como el medio para ser salvo. Por lo tanto, hay tanta gente confundida hoy en día y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y no saben ni cómo ir al cielo. Entonces, hermanos o amigos, veamos lo que Jesús sigue diciendo. El versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el versículo 11 le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y ahora Jesús le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, Jesucristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora Jesús le ilustra y le menciona un versículo de la ley que se encuentra en Números 21:9, cuando el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por la serpiente.
Y el Señor le mandó a Moisés que hiciese un asta y que hiciese una serpiente de bronce y que la pusiese en el asta, y todo el que era mordido por la serpiente, solamente con que mirase ese asta, esa serpiente, iban a ser sanos. Eso simbolizaba un tipo de Jesucristo, de lo que Él iba a hacer en el futuro. Ahora Jesús le dice, y como Moisés, en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo iba a ser levantado Jesucristo? En la cruz, pagando por nuestros pecados. Él fue crucificado en ese asta, en esa cruz, para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora dice, así dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede nacer una persona? Creyendo en el Señor Jesucristo. Dice, para que todo el nuevo nacimiento se da una vez que usted pone su fe en el Señor Jesucristo. Una vez que usted cree en Jesucristo como su Salvador, usted es nacido, es nacida de nuevo. Dice, para que todo aquel que en Él cree. La palabra creer tiene 3 significados y significa confiar en, poner la fe en y depender de. Eso significa la palabra creer. Usted necesita poner toda su confianza en el Señor Jesucristo y dejar de confiar en usted mismo y confiar en Él, creer en Jesucristo como su Salvador. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para concluir, en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, pues Dios no envió a su Hijo al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el 18 dice que en el que en Él cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quiere usted creer en Jesucristo como su Salvador? Él le ofrece vida eterna. A todos aquellos que creen en Él pueden tener salvación y vida eterna. Y lo que el Señor les ofrece es vida eterna. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo cuando creemos en Él. Y hay una promesa en el versículo 6, en el versículo 16 dice, todo aquel que en Él cree, dice que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Estimado amigo, la decisión es suya. ¿Quiere usted creer en Jesucristo como su Salvador y tener vida eterna? ¿O quiere usted pagar por su pecado? Solo hay 2 opciones. O cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz donde pagó sus pecados. ¿Acepta ese pago usted creyendo en Él como su Salvador? ¿O paga usted por sus pecados y yendo al infierno? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte significa muerte física y muerte espiritual. Separación de Dios por los siglos de los siglos en el infierno, donde usted puede pagar por sus pecados eternamente allí. Pero el propósito de Dios no es ese. Para eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Espero que usted tome esa decisión si no la ha tomado. Y si quizás es una persona que ha estado en una iglesia pero no ha entendido el Evangelio, escuche este mensaje y no solamente escúchelo, lea su Biblia.
y crea en Jesucristo como su Salvador de su vida, para que pueda tener vida eterna. Dios me les bendiga y quiero hacer una oración con ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir a esa cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que hoy todo el mundo pueda tener acceso a esa gracia a través de Jesucristo si ponen su fe en Él. Oramos por todos aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador de sus vidas, o que quizás han caído de la gracia pensando de que pueden salvarse a sí mismos a través de sus buenas obras, a través de sus buenos actos, a través de su propia justicia y no a través de la justicia de Dios. Oro para que tú obres en sus vidas y tu Espíritu Santo les pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a suscribirse al canal de YouTube. Comparta estos videos y posteriormente estaremos subiendo más contenido acerca de cómo nuestra vida cristiana. Tenemos 2 mensajes que hemos hablado del Evangelio. Posteriormente voy a subir algunos videos de cómo vivir nuestra vida cristiana y de algunas confusiones que hay hoy en día, como falsos evangelios de la prosperidad, el falso evangelio del carismatismo, y muchas confusiones acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua. Y si a usted le interesan estos temas, suscríbase y comparta estos videos y Dios me les continúe bendiciendo. Soy el pastor Santos Israel Dávila García. Bendiciones a todos y que tengan un feliz año 2023. Saludes a todos.